Hola, ¿cómo están? Bueno, este video se corresponde con la primera entrega que les voy a estar ofreciendo sobre un tema que me han pedido bastante que profundice, que es yoga y sueño. Me parece interesante, antes de empezar a hablar de los beneficios del yoga y de las distintas técnicas del yoga para favorecer al sueño, me pareció mejor empezar a explicarles cómo es que funciona nuestro organismo para que esta función se suceda. Siento que entendiendo nuestra biología tenemos mejores oportunidades de elegir cuáles son las herramientas que necesitamos. Capaz que no es que tenga que hacer un sadhana específico con posturas de yoga o de respiración para conciliar el sueño, sino que es simplemente tener el hábito de no usar pantallas un rato antes de acostarme a dormir, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Antes que nada vamos a empezar entonces definiendo qué es el sueño. El sueño es una función fisiológica de nuestro organismo y es una función de reparación. En el momento del sueño todo nuestro organismo se repara, se renueva, tanto el cuerpo físico como nuestro cuerpo mental, nuestra psiquis. Es el service, que yo le digo así, es el service por el que todos los días tenemos que pasar para poder encarar un siguiente día con la mejor energía y mantener nuestro organismo saludable. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ocurre esta función? Esta función ocurre por lo que se conoce como el ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Es parte del ciclo de la naturaleza, del día y la noche. Está regulado por la rotación sobre su eje de la Tierra, que justamente determina el día y la noche. En nuestro organismo, quien regula al ritmo circadiano es una glándula del sistema nervioso, es una glándula que se llama la glándula pineal, una glándula muy chiquitita, del tamaño de un grano de arroz, ubicada, si trazáramos una línea imaginaria entre este punto del entrecejo y la corona de la cabeza, ahí donde se juntan las dos líneas, ahí estaría ubicada la glándula pineal. Muy cerquita y también en comunión, digámosle, con la glándula hipófisis, que es la madre del sistema endocrino. Pero no vamos a hablar ahí como de esa hermandad en estas glándulas, sino que vamos a hablar solo específico de la glándula pineal. ¿Qué es lo que sucede en la pineal? La glándula pineal segrega dos hormonas, una es la serotonina y la otra es la melatonina. Para que estas dos hormonas se segreguen, tiene que haber presencia o ausencia de luz. Ante la presencia de luz, no importa la fuente de la luz, sea natural o sea artificial, la glándula pineal va a segregar una hormona que se llama la serotonina. Es una hormona que nos va a aumentar la actividad fisiológica de nuestro cuerpo y va a hacer que nosotros tengamos energía para encarar las distintas actividades que tenemos en el día. Si nos basáramos solamente en el estímulo de la luz natural, la serotonina comienza a aumentar en la medida en que el sol sale y ahí es donde lentamente va a comenzar a producirse el despertar. Va a llegar a un pico máximo que va a ser alrededor del mediodía, donde el sol, o cuando el sol esté en el cenit, en lo más alto del cielo, y va a comenzar a disminuir hasta que el sol se oculta. En ese momento del atardecer, cuando la luz comienza a mermar, empieza a segregarse en nuestra glándula pineal la melatonina, que también va a tener como un movimiento así curvilíneo, que va a ir en aumento en la medida en que la luz desaparece por completo y
va a comenzar a descender hasta que la luz comienza a aparecer y empieza nuevamente el ciclo de segregación de serotonina. Nos vamos a centrar ahora en la melatonina, que es justamente la hormona que va a inducir al sueño. Por eso es súper importante no sobreestimularnos con luces artificiales, ¿sí? Porque retrasamos la segregación de melatonina ante la presencia de luces artificiales. Luces artificiales como las luces del hogar y las luces de las pantallas, sobre todo hoy en día las luces de las pantallas, que llevamos el celular a todas partes. Pero bueno, no voy a meterme hoy en ese tema, sino que vamos a seguir hablando sobre nuestra biología. Cuando la melatonina comienza a segregarse y todavía hay serotonina, las funciones fisiológicas de nuestro organismo comienzan a disminuir. Comienza a enlentecerse el latir del corazón, la respiración comienza a hacerse más pausada, las fibras musculares pierden sutilmente su tono muscular, no es que lo pierdan, pero el cuerpo comienza a sentirse como un poquito más cansado, por decirlo de alguna manera. Esa etapa va a dar comienzo a la primera etapa del sueño. El sueño tiene 5 etapas, 5 etapas por las que pasamos varias veces en una misma noche. Cabe decir que es necesario para justamente que se cumpla la función de reparación del sueño, que se cumplan estas 5 etapas y que se cumplan en un tramo de 6 a 8 horas en el adulto. Que si no se cumplen estas horas, en realidad es como que no se completó el service, ¿sí? Entonces es como no haber dormido. A veces, no sé si les pasa, pero de dormir menos horas de las que tenemos que dormir y al otro día sentirnos más cansados. Es como no dormir. Entonces es importante que se cumplan estas 6 a 8 horas. Volvemos a las etapas. La primera etapa del sueño es la etapa del adormecimiento. Ese es el momento en donde las funciones fisiológicas siguen todavía disminuyendo un poco más. Y comenzamos como a dormirnos y no dormirnos, ¿no? Estamos como, imagínense que estamos leyendo un libro y como que pestañeamos, que nos dormimos, pero todavía estamos despiertos. Y si nos dormimos un poquito más, en realidad todavía es tan liviano ese sueño que fácilmente podemos salir de él. Un estímulo sonoro hace que salgamos de ese estado de adormecimiento. Y la sensación que se genera cuando salimos de ese estado, que es como el estado inicial del sueño, es como de haber soñado despierto, ¿sí? Antes de pasar a la segunda etapa, en esto de que las funciones fisiológicas comienzan a descender, también hablamos recién de la luz, del estímulo de la luz, pero también es importante tener en cuenta la cena. Como las funciones comienzan a descender, si comemos muy tarde, va a haber como una competencia, ¿no? La tendencia es a mermar las funciones, pero como todavía tengo el estómago lleno y el sistema digestivo en funcionamiento, no puedo. Entonces pueden ocurrir 2 cosas. Una es que tenga una muy mala digestión o la otra es que no pueda dormir. O que se den las 2 cosas. Que por la mala digestión no pueda dormir. De vuelta, vamos a estar ahondándonos un poquito más en eso. En el siguiente video voy a estar explicando un poquito más. Pasamos a la segunda etapa del sueño.
Esta segunda etapa del sueño, que es un sueño ligero también, pero un poquito más profundo que el anterior, dura entre 10 y 20 minutos aproximadamente, y es como si estuviéramos en la relajación de la clase de yoga. Ahí quienes hacen yoga, la relajación final de la clase se corresponde con esta etapa, en donde las ondas cerebrales comienzan a disminuir. Sigue todavía disminuyendo aún más la función fisiológica. Todavía sigue siendo fácil el que me despierte, pero se siente que el cuerpo se relaja, ¿sí? Es como que perdiéramos toda la tonicidad del cuerpo y el cuerpo pesa. Entonces, si bien es fácil que nos despertemos, necesita un poquito más de estímulo, ¿no? No como en la primera etapa de adormecimiento. A continuación viene una tercera etapa, que es una etapa de transición, es como la etapa bisagra al sueño profundo, que es la cuarta etapa. Esta etapa de transición dura apenas unos 5 minutitos, capaz que un poquito más, pero en general es una etapa corta, en donde se siguen como instalando ese descenso de las funciones fisiológicas. Y acá es, el peso del cuerpo se siente tan pesado que probablemente la persona no se mueva. En las etapas anteriores quizás todavía haya un movimiento del cuerpo, pero en esta etapa ya no. Y llegamos a la cuarta etapa, que es la etapa justamente en donde se produce la reparación, que es el sueño profundo. En yoga se dice que es el momento en que se desconecta la conciencia, digamos, ¿sí? Es como muy comparable al estado de meditación, el sueño profundo. Lo único que no somos conscientes. En la meditación somos conscientes que accedemos a ese lugar, en el sueño profundo no. Entonces, en el sueño profundo es donde se produce toda esta recuperación fisiológica y psíquica. Y dura más o menos unos 15 a 30 minutos. Es casi imposible despertar a la persona cuando está en sueño profundo. Es muy difícil despertarla, o sea, tengo que moverla, ¿no? para sacarla de ese estado. A continuación, cuando termina el sueño, la etapa de sueño profundo, viene una quinta etapa, que está, estas 4 etapas primarias del sueño están relacionados con un movimiento ocular lento. En la quinta etapa comienza la etapa REM, que se conoce, que es REM, es una sigla en inglés que significa movimiento ocular rápido. Es una etapa que por lo general ocurre aproximadamente a los 90 minutos después de que la persona se durmió, ¿no? O sea, desde la etapa de adormecimiento hasta el sueño profundo, hasta el final del sueño profundo, y dura aproximadamente unos 20 minutos. Y es el momento en donde soñamos. Viene a ser como este momento de conexión, digamos, con la realidad, pero desde el lugar del sueño. Es como estar despiertos pero dormidos, ¿no? Entonces ahí es cuando podemos traer de repente cosas de la memoria. Pueden aparecer cosas de la memoria y mezclarse con situaciones cotidianas, ¿no? Bueno, ahí la producción de los sueños. Otro tema, aparte. Pero entonces, bueno, estas son las 5 etapas. A continuación, volvemos a esta etapa de adormecimiento. Es muy fácil, cuando esta etapa REM está terminando, es muy fácil despertarnos también. Entonces, esto de que los sueños nos despiertan, ¿no? Es justamente por esto, porque ya la conciencia no está tan profunda.
Y volvemos, etapa de adormecimiento, sueño ligero, etapa de transición, sueño profundo, de vuelta al sueño REM. Más o menos de 5 a 6 veces se repiten estos ciclos en este tramo de 6 a 8 horas. Tengan presente que estas horas que estoy hablando son del adulto. Los niños es otra cosa. Los niños depende de la edad. Es completamente distinto, si bien la fisiología es igual y tiene que ver con la secreción de melatonina. Y también cuando veamos las rutinas y el sadhana de yoga para los adultos, también es aplicable eso para los niños, pero en los niños las horas de sueño son más, de acuerdo a su edad. Así que bueno, así funciona nuestra biología, y si nos basamos en el ritmo circadiano, la última etapa, que es la etapa de ensoñación, a veces es como esta etapa REM, quiero decir, vamos a despertarnos con un sueño, ¿no? Es justamente cuando nos despertamos y tenemos como un sueño presente, es porque era esta la última etapa, y seguramente la luz solar ya haya empezado a aumentar y nuestra serotonina también ya empieza a aumentar y a mermar la melatonina. Bueno, cualquier duda, cualquier comentario que tengan al respecto, me dejan acá en comentarios y podemos seguir conversando. Básicamente eso es el sueño. Les voy a dejar también acá en el post, les voy a dejar bien todas las funciones, todo lo que recupera nuestro organismo, y alguna cosita que me haya olvidado de decirles en el video. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo. Chau, chau.